Desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana La Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor. Le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamado al arrepentimiento. Pedimos a Dios que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primera carta de Corintios, capítulo 2, verso 14. Bien. Dice, pero el hombre natural, resalte eso, hermano, diga conmigo, el hombre natural. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, diga conmigo, el hombre espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera, capítulo 3, que yo, hermanos, no pude hablaros como a espiritual, sino como a carnal. Como a niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Amén. Bien, hermanos, les había mandado un mensaje en el día de hoy acerca de el mensaje de hoy. Hoy voy a hablar, hermanos, acerca de 3 tipos de personas. Esta iglesia no se escapa, no se va a escapar de los 3 tipos de personas que yo voy a hablar hoy. El primero es el hombre natural. Es el hombre, en el griego es psíquico. Todo lo maneja con la mente. El segundo hombre, el hombre espiritual, es el hombre neumático. Es el hombre que está lleno de aire. Es el hombre que está lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos son espirituales aquí? Diga al hermano, tú eres neumático. Ese es el hombre espiritual. Y el tercer tipo de hombre, hermanos, es el carnal. Esta palabra en griego es sárquico y tiene que ver directamente con las obras de la carne. Y se nos habla el verso 14. El verso 14 nos habla bien claro acerca del hombre natural. El hombre natural tiene varias características. Dice que no percibe, hermanos, las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Podemos ver, hermanos, que un ateo, alguien natural, es alguien que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo, alguien que no ha nacido de nuevo. Hablarle a alguien, a un hombre natural, de que un hombre murió, resucitó y subió al cielo y va a venir por segunda vez, jamás de los jamases va a entender. Quizás pueda lo máximo pensar que una inteligencia superior creó al mundo, pero de ahí en adelante dejó el mundo a sus anchas. Esto es lo que cree el hombre natural. Es el hombre que no ha nacido del Espíritu. Todas las cosas espirituales son locuras. No entiende las cosas del Espíritu, no las percibe porque no ha sido regenerado. Porque las cosas del Espíritu se han de discernir espiritualmente, hermanos.
mientras usted más le tire mente a las cosas del espíritu, hermano, puede volverse hasta loco, hermano. Porque creemos, hermanos, que existe un Dios simplemente por la fe. Hermano, póngase a pensar en Dios. Póngase a pensar en si es que se ha puesto a pensar. Uno queda como en blanco, hermano. Uno queda como extasiado. Hermanos, en algunas veces me he puesto a pensar profundamente en Dios. Hermanos, y lo que me ha dado es miedo. Estoy hablando humanamente. Estoy hablando de pensar en Dios en mi mente. Porque uno queda como en el infinito, como pisando el vacío. No sé a cuánto les ha pasado. Hermano, no haga eso. Por eso, hermano, vea, honestamente, muchos terminan locos. Entonces, hermano, esto es por la fe. ¿Cómo es posible que el Dios en el cual hemos creído es eterno? Que no fue creado, que no tuvo principio y nunca tendrá fin, porque Él es el anciano de día. Él es eterno, hermano. ¿A quién le cabe eso en la cabeza? Al hombre natural nunca le cabrá. Nosotros lo creemos por la fe y nos gozamos de que Dios es todopoderoso, de que Él creó el universo por su sola palabra. ¿Cuántos le aplauden al Señor? El hombre natural, su espíritu está separado de Dios, hermanos. Este hombre es un candidato al infierno si no se acerca a Dios. El hombre natural es hijo de la ira, sigue el patrón de Adán. El hombre natural es un hombre sensual. Y cuando hablo de sensual, es que se deja guiar por los sentidos, hermanos. ¿O no? Simplemente se deja guiar por sus razonamientos, por lo que siente. Obedece a si tengo ganas de beber. Si me gusta la secretaria del trabajo, yo me voy con ella. Porque obedece a sus instintos animales. Tú antes de conocer a Cristo y yo estábamos sujetos a los instintos animales. No nos importaba Dios, nos íbamos a beber. Ahora, esos instintos animales no han desaparecido, simplemente que ya no nos dominan, sino que nosotros dominamos al hombre carnal. Eso es bien distinto. El hombre natural no se interesa por las cosas de Dios, vive esclavo de sus emociones y la carne lo domina. Realmente este tipo de hombres son esclavos de su razonamiento y totalmente están bajo el dominio de Satanás. Y algo que me llamaba la atención acerca del hombre natural es que en uno de los significados es que no recibe hospitalariamente a Dios. Así lo encontré en una de las traducciones. Qué bueno, ¿verdad? No recibes con hospitalidad a los hermanos en la fe, a Dios. Bien, el segundo tipo de personas es el hombre neumático. No en vano, hermanos, los carros tienen neumáticos, porque se les inyecta aire. Así es el hombre espiritual. Nuestro hombre viejo, la llanta fue llenada de aire. Ahora ya nosotros no somos sárquicos, no somos carnales, no nos dejamos llevar por la carne. Ahora nosotros no somos psíquicos, ahora somos neumaticón. Dígale al hermano, tú eres neumaticón. Cuando comas harina, cuidado con la barriga, neumaticón. Somos neumáticos, llenos del Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. Solamente este hombre es el que ha sido regenerado y permite ser guiado por el Espíritu Santo, hermano. Ya sabe que a este tipo de hombre el Señor los guía a orar. Entonces, hermano, yo creo que deberíamos replantear si lo que nos guía a orar es nuestra gana de orar o es el deber que tenemos para con Dios. Cuando oréis, dice Jesús, cuando ayunéis, no si les da la gana de orar, o si les da la gana de ayunar, o si les da la gana de congregarse. Hermanos, aunque usted no lo crea, hermanos, ahorita vamos a ver a cristianos carnales,
Y quizás usted diga, ¿cómo eso es posible? Es posible porque la Biblia lo enseña. Ahora lo vamos a mirar. El cristiano, el hombre espiritual, o digámoslo así, el verdaderamente cristiano, dice la Biblia que juzga todas las cosas. Esto no es murmurador, esto no es andar criticando, esto no es criticón, sino es que es neumaticón. Esta palabra juzgar significa investigar, examinar y escudriñar profundamente las cosas espirituales. Ese es el sentido de juzgar. Amén. En este pasaje, ¿verdad? Y dice que no es juzgado de nadie. El hombre espiritual conoce las cosas de Dios. ¿Cuántos son espirituales aquí? Hermano, este es el deber ser. Ser neumaticones. No es que si el diablo nos manda una prueba nos estallamos porque parecemos un globo. Ese no es el sentido. Es que seamos llenos del Espíritu Santo. El neumaticón no permite que las emociones le controlen. Amén. El neumaticón no es vanaglorioso ni es altivo. Amén. ¿Qué pasó ahí? ¿Se partió? Bueno, Nellis, ya sabes. El neumaticón, hermanos, tiene la mente de Cristo. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? Ahora, ¿qué características tienen los que tienen la mente de Cristo? Número 1, conocen la voluntad del Señor. ¿Cuántos conocen la voluntad de Dios? ¿Cuántos conocen la voluntad de Dios, hermanos? El que tiene la mente de Cristo, el neumaticón, ve las cosas como Dios la ve. Aborrece el pecado como Dios lo aborrece y ama las cosas como Dios las ama. Entiende la santidad y lo detestable del pecado. Ese es el neumaticón. Ese es el guiado por el Espíritu Santo. Hermanos, y ese es el deber ser de todo creyente, hermanos. Ser espirituales. No ser ingenuos. Debemos ser inocentes para la maldad, pero aún así no debemos dejarla de conocer, ¿verdad? No ser ingenuos que nos metan el dedo en la boca. Yo no estoy hablando de eso. En pocas palabras, el neumaticón es el que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Porque en el momento, hermanos, que tú aceptas al Señor, viene el Espíritu Santo y hace morada en ti. Hace morada. El Espíritu Santo no viene cuando te bautizan, como creen la iglesia tradicional, que cuando nos bautizan de bebé ya tenemos al Espíritu Santo. Porque muchos de esa gente bebé que se bautiza, hermanos, enseguida empiezan a ser psíquicos, hombres guiados, hombres naturales, no les interesa a Dios. Entonces, hermano, el ideal de Dios es el hombre neumaticón, es el hombre espiritual. Y hay una tercera característica que es donde me voy a detener más, y quizás usted no lo crea, pero es el cristiano carnal. Quizás usted se pregunte, hermano, ¿no se está contradiciendo? No, porque si usted lee el capítulo 3 de Primera de Corintios, ¿cómo empieza diciendo? De manera que, hermanos, ¿a quién se le dice hermano? A los cristianos. En pocas palabras, estos eran o son, no sé ya si decirlo así, hermanos cristianos. Es decir, que puede haber cristianos carnales. Ahora vamos a ver las características. En todas las iglesias hay cristianos carnales, aunque usted no lo crea. En esta iglesia lo hay. El hecho de que seamos santa, uncionista, hay cristianos carnales. Amén. Hay cristianos carnales. Bien, dice aquí la Biblia, capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espiritual. ¿Tú sabías que hay gente en la iglesia que uno no le puede hablar como espiritual? Vamos a hacer silencio allá. Alguien me ayuda, Oscar, ayúdame allá con los niños.
Bien, ¿sabías que en la iglesia hay gente que no recibe una comida poderosa? Porque es que nunca se quieren preparar. Hermano, la mayoría de los asistentes en las iglesias, la mayoría, nunca se preparan. Solamente hay un puñado de resto, un resto de personas, de hermanos, que profundizan en la vida cristiana. Ahora, el cristiano carnal es una persona que ha nacido de Dios, que en vez de andar en una vida nueva, deja que su cuerpo y su alma le empiecen a dominar. El cristiano carnal todavía sigue siendo un niño. En el versículo 1 dice que se les dirigió Pablo como a un niño. ¿Cómo le habla el adulto a un niño? Picotito lindo, precioso, ¿por qué no viniste a la iglesia? Bebecito, no estás ayunando, picotito lindo. Así hay gente que le gusta que le hablen. Hermanos, el Dios que yo conozco es de pura misericordia. Esos son cotitos, puros cotitos de algodón. Niños. Son niños. ¿Por qué? Porque un niño, Esteban David, no se ha desarrollado. Siempre hay que llevarlo cargando. Hay que cambiarle los pañales. ¿A cuántos Dios les está hablando, hermanos? Hermanos, se hubiera quedado en el neumaticón. Son bebecitos. Y aquí la leche tiene un significado negativo. Aquí leche tiene un significado negativo. No como cuando lo vimos la otra vez que decíamos la leche pura, espiritual, no adulterada. Aquí la leche tiene un significado negativo. Porque dice que les di a beber leche, no vianda. Gente que tiene uno que volverle a explicar lo que es la primera clase de la salvación. Que hay que tratarlos así porque todavía son niños. Acuérdate que Pablo le estaba escribiendo no a cualquier iglesia. Le estaba escribiendo a una de las iglesias con una profundidad espiritual grande, con un desarrollo grande de los dones, con un inclusive análisis, digámoslo así, teológico profundo. Pero ¿qué les pasó? Todo se quedó en la cabeza y no bajó el corazón. En el capítulo 1, de ahí mismo, en el versículo 5, miren cómo empieza diciendo Pablo a la iglesia de Corintios, para que usted se dé cuenta que ellos no eran poca cosa espiritualmente hablando. Algo pasó, hermano, algo pasó que ellos empezaron, se desarrollaron, hermanos. Miren que todos los dones están desarrollados en Corintios 12, los del Espíritu Santo. O sea, era una iglesia poderosa en dones. Pero dice el versículo 5, el capítulo 1, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. Ya puedes imaginarte qué es lo que Pablo les está diciendo. Les está diciendo, ustedes eran instruidos en la palabra, les enseñé acerca de los dones, cómo sacar demonios, pero todavía son unos bebés espirituales. Hermanos, ¿tú crees que aquí no hay bebés espirituales? ¿Tú crees que aquí no hay personas que debiendo ser ya maestros todavía tienen necesidad de leche? Dígale al hermano, le están hablando en esta noche. Este tipo de personas, hermanos, siguen siendo bebecitos en Cristo. ¿Sabes? Le he escuchado a gente, aquí no, que dicen esta expresión: quiero volver a ser el discipulado porque quiero retomar las cosas. Hágalo usted, repáselo y retome las cosas, pero otra vez a perder tiempo. Lo que tienen es usted, hermano, es que ejercitar la fe, desarrollarla, hermanos, y no volver a ser un bebecito espiritual.
Vamos a aprenderme otra vez los libros. ¿Para qué? A mí nunca más se me ha olvidado. Vamos a preguntar a los profetas menores, a ver. El que me agache la mirada ese es. Hombre, ¿eso qué está pasando, hermano? Este tipo de gente andan en el mundo de los sentimientos y de los pensamientos. No son gobernados por el Espíritu Santo, ahora lo vamos a mirar, sino por la carne, por los sentimientos. ¿Cuántas veces, y yo me incluyo, hemos dejado de venir a la iglesia? Por cualquier razón. Porque dormí mal, porque salí de pelea con mi mamá, con mi suegra, con mi novio. Yo no escuché nada, hermano. No sabe la responsabilidad que tiene de crecer. Esteban David, él no es responsable de si crece o no. Esos son sus padres. Pero aplicado en el plano espiritual, un cristiano que empiece a caminar con Dios tiene que tener una responsabilidad de crecer. Yo me gozo ver a gente, hermanos, que yo ni les conocía la voz. Yo no le conocía la voz a Antonio. Todavía no le conozco la voz a Jorge. A Samín no le conocía la voz. A Laura Sará no le conocía la voz. Pero ahora, hermanos, ya no son bebecitos, sino gigantes en el Señor. Hermanos, de verdad, salgamos de este lugar esta noche con la convicción de que tú tienes una responsabilidad y es dejar esa lechecita y cómete una vianda. Por eso, hermanos, en esta iglesia hay un buen material de discipulado, o como le quiera llamar, de instrucción bíblica. Yo no sé cómo le quiera llamar, pero hay un buen material, hermanos. Y no va a ser lo mismo el que se prepara que el que nunca se prepara. Porque el que se prepara va a tener un conocimiento, hermano, vea, integral de las cosas. Porque facilito, hermanos, es coger un versículo aquí, sacarlo de contexto, y cuando yo lo saco de contexto, voy a buscar y voy a hallar un pretexto, hermano. Cuando tengamos, hermano, vea, idea, hermano, por eso ya no se cansa de leer la Biblia. Y cuando se cansa de leer la Biblia, empiece a estudiar la Biblia. Porque realmente, hermano, lo que Dios anhela es que estudiemos, escudriñemos profundamente las Escrituras. No nos podemos ni siquiera quedar en una lectura. Llevamos años en el Evangelio, hermanos, muchas veces, y nuestra vida espiritual es un mar, pero con 1 centímetro de profundidad. Yo no escuché nada, hermano. ¿No nos estaría pasando esto aquí, hermanos? Hablamos de esto, hablamos de aquello, pero, hermanos, nuestra vida profunda espiritual tiene 1 centímetro de profundidad. Entonces, si bien en el sentido positivo nuestra comida principal, la más importante, tiene que ser la leche, aquí se nos está hablando, hermanos, de un sentido negativo, hermanos. Leche espiritual. La leche es para los bebés, hermanos, para los recién nacidos. Aún si Esteban llegara a los 5 años y se les diera leche, pura leche, sería un desnutrido. Tenemos, hermanos, que avanzar en el conocimiento de Dios. No nos podemos, hermanos, quedar con el ABC del Evangelio. Tenemos que profundizar, porque por mucho que se quede, que enseñemos desde el altar la Trinidad, nunca será lo mismo que se haga desde las clases de discipulado. Jamás de los jamases. Por mucho que enseñe acerca del rapto, jamás será igual a como cuando se enseña en las clases de discipulado, porque hay lugar para debatir, para opinar. Todos nos nutrimos con lo que dice el hermano. Dígale al hermano, hay que dejar de ser niño. Aliméntate en los discipulados. Mira lo que dice el verso 2. Esto es tremendo, hermano. El apóstol Pablo era un hombre bien alimentado. Dice el versículo 2: os di a beber leche y no vianda. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? No eran capaces, hermano. No son capaces. Esteban no es capaz de comer mondongo. O sea,
Físicamente sí, pero después descansó un daño. Hoy ya come William. ¿Y sabe por qué se lo digo? Él es adelantado con la comida. No puede, hermanos. No es posible, hermanos, que en la iglesia haya gente así, que todavía esté con lechecita. Hermano, óreme el aceitico, pero es que me lo tiene que orar el pastor. Usted no, hermano. Dios mío, órelo usted en su casa y ya afuera. Yo no escuché nada, hermano. Eso es leche espiritual. ¿Sabes en el fondo lo que son los pactos en dinero? Leche espiritual, leche. ¿Por qué? Porque no están moviendo al pueblo a que tenga un corazón rendido a Dios. Eso es pura leche, hermano. Ellos no resisten mensajes de arrepentimiento. Ellos no resisten. Sin santidad nadie verá a Dios. Y mucha gente que está pactando se van a ir derechito para el infierno. Porque el adúltero que llega a la iglesia cree que Dios es un asunto de llevarle un sobre de dinero y asunto cerrado. Eso es pura leche. Quema de deudas es leche. Ya se va a desaparecer. Ahí está la deuda el 1 de enero. Esto es ser organizado, su economía, pagar la deuda y no andarse escondiendo. Eso es pura leche. Eso es lo que se está dando a la iglesia hoy. Leche espiritual. Digo, pregúntale al hermano, ¿cuál es tu alimento, hermano? No comen vianda. No son capaces. Esta palabra capaz significa no tienen habilidad propia. Esteban no puede caminar. Hay que llevarlo así. Hay que llevarlo. Hasta que a su debido tiempo él empieza a caminar. Y se va a caer. Podemos ayudarlo a levantar. Pero con el tiempo él se levantará solo. Yo no escuché nada, hermano. Hermano, no puede ser, hermano, que los problemas nos ahoguen. No puede ser, hermanos, que los problemas nos impidan orar. No puede ser que los problemas nos impidan adorar. ¿Sabes quién es el verdadero adorador? El que le amarran los cepos en el último piso de la cárcel y canta salmos e himnos espirituales como Pablo. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Aleluya. Ese es el verdadero cristiano. Pablo no era carnal, no era sárquico, no era psíquico, era neumático. Pablo y Silas en la cárcel. De eso está hecho el cristiano, del Espíritu Santo. El que está dentro de nosotros es más fuerte que el que está en el mundo, hermano. El cristiano, hermanos, carnal, no resiste la leche. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? No son capaces. Están incapacitados. Hermanos, yo no puedo creer que todavía haya gente preguntándose, ¿el diezmo es de la ley o de la gracia? Yo no escuché nada, hermano. Si el diezmo lo quitamos de la ley, pues quedan dos grandes ejemplos antes de la ley, Abraham y Jacob. ¿Sabes? Miren, les voy a decir esto, es mi experiencia. Mi experiencia. No ha habido ninguno, hombre o mujer, sobre todo hombre, no sé qué pasa, pero a todos los hombres que conozco que cuestionan el diezmo, terminan enfriándose. Hermano, conozco uno, hermano, que tiene un tremendo llamado de maestro, hermano. Tú hablas con él y se le siente el peso espiritual. Hermano, vean, no cuestiona congregarse. Dice, no, yo me congrego en mi casa con mi familia. Muy bueno. Cuestiona el diezmo. La otra vez le dije un versiculito y cambió de opinión. Ya no me está molestando. No se congrega. Y ahí tiene el ministerio muerto. ¿Sabes qué está haciendo él? Está pescando. Porque Jesús resucitó y todavía Pedro sigue pescando. Yo no escuché nada, hermano. Otro, nunca se acomoda en una iglesia, jamás, no es de esta ciudad. Hermano, le pongo unas 15 iglesias, todas las iglesias están mal, el único es él. El único
bien orientado es Él. Hermanos, les quiero recordar algo. Se los digo someramente aquí para no complicarnos la vida. El cristiano carnal no sabe lo que es el contexto de la Biblia. Y ni sabe lo que es la Biblia en contexto, que es diferente. Se la dejo de tarea. Busque la diferencia. Busque lo que es el contexto y la Biblia en contexto. Y les voy a ayudar un poquito, hermano. ¿Sabes cuál fue el primer libro del Nuevo Testamento que se escribió? Santiago. El segundo, Gálatas. El tercero, Mateo. ¿Por qué quiero decir esto? Número 1, Santiago habla de diezmo. Hermano, hagan de cuenta, vamos a hacer este ejercicio. Supongamos que no tenemos Biblia, no existe la Biblia. Es una suposición. No existe hoy, ahora mismo, la Biblia. Y somos la primera iglesia, la primitiva. Santiago se escribió alrededor del año 30. ¿Habla del diezmo de Santiago? No habla. Gálatas se escribió como en el 40 y pico, después de Cristo, ¿no? ¿Habla de diezmo Gálatas? Ahora viene Mateo, que fue el tercer libro. ¿Cómo? Mateo 23, allá quería llegar. ¿Qué haríamos nosotros como iglesia si encontráramos en Mateo 23 lo que escribe Mateo 23, cuando Jesús le dice a los fariseos, esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello? ¿Qué es lo primero que entenderíamos? A ver, que Jesús, ¿cómo es sería la relación de Jesús con el diezmo? El diezmo es válido. Entonces, como eso es la Biblia en contexto, no es el contexto de la Biblia. Eso es la Biblia, se lo resumo en contexto. Hermano, si nosotros tuviéramos noción de estas cosas, fuera más fácil rendirnos más a la palabra. Pero no, hoy el cristiano carnal, como se conoce todo el paquetón de las cartas de Pablo, lo único que atina a decir es, Pablo nunca escribió del diezmo. Él escribió hasta más del diezmo. Porque, hermano, la gracia sobrepasa la ley. La ofrenda de la gracia tiene que sobrepasar el diezmo. Hermano, no me diga que usted lo hace. Esos son cristianos carnales. Ha causado, hermanos, en esta iglesia escozor el tema del diezmo. No lo voy a quitar. Ha causado en esta iglesia, en algunos, el tema de las primicias. No lo voy a quitar. Porque si no se ha dado cuenta, el centro de las primicias es bendecir al sacerdote, según Ezequiel 44:30, para que la bendición repose en vuestros hogares. El apóstol Pablo también fue criticado porque en algunas iglesias él dijo que lo bendijeran. ¿O no? Ahí está claramente en 1 Corintios 9. Le siembro lo espiritual y es gran cosa recoger de ustedes le siembro lo espiritual y es gran cosa recoger lo material de ustedes, gran cosa. En Gálatas 6:6 yo lo veo claro, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda obra buena el que lo instruye. Es que es fácil, hermano, el cristiano carnal lo coge aquí, coge acá, pero no estudia la Biblia en contexto, hermano. No se quieren preparar, no quieren estudiarse, hermano. Y lo siento mucho, el que no se alinee en el discipulado no me va a servir en absolutamente nada. Mandamiento de hombre, diga lo que quiera decir. Hermanos, en esta iglesia están predicando, han predicado y van a predicar las mujeres. Yo no escuché nada. Lo voy a volver a repetir. En esta iglesia van a seguir predicando y enseñando a las mujeres. Apláudale al Señor.
La Biblia no se va a contradecir, hermano. Es que Pablo dice a Timoteo que la mujer aprende en silencio en su casa. Hay que mirar el contexto. Porque si mi Biblia en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18, habla de Priscila y Aquila, que eran esposos, ¿quién es la mujer? ¿Ah? ¿O Aquila? ¿Estás seguro? Priscila es la mujer. ¿Por qué aparece primero? Porque ella era la que llevaba la batuta. En serio. Así está en Romanos. También Priscila y Aquila. Y la iglesia que está en su casa. Hermano, en esta iglesia van a predicar las mujeres, el tuerto, el ciego, el mocho, porque hermanos, todos somos iguales en Cristo Jesús. Apláudele al Señor si lo recibe, hermano. Aleluya. Cristianos carnales, hermanos. Hermano, vea, se lo digo así. Todos los que han cuestionado, no digo porque sea el tema del diezmo, eso no es lo importante. Es que, hermanos, se pierden de la bendición de Dios, sinceramente, hermano, por una simpleza. El diezmo es obligatorio. Hermanos, cuando Jesús le dice a los fariseos, esto es necesario hacer, para Jesús eso es normal. Dios mío, a mí no me mata la cabeza el tema del dinero en la iglesia. A mí lo que me mata la cabeza es los fines de mes para pagar el arriendo. Dios mío, hermanos, se pierden de la bendición. Las cosas, hermanos, que lo he hecho aquí, lo he hecho con todo el temor. Aquí no hay un hombre codicioso, hermano. Próximamente voy a poner una tesorera en la iglesia. Ahorita, digamos, el manejo es muy sencillo y no requiere tanta. Pero para que haya más transparencia, pondré una tesorera en la iglesia. Mayra está de contadora. Ella nos cobra gratis. Eso es lo que ella nos cobra y nos debiera cobrar sus honorarios correctos y a su tiempo se le van a pagar. A su tiempo. Mira, William, el revisor fiscal. El esposo del revisor fiscal, a revisar la contadora. Hombre, hermano, no hay derecho. Vamos a revisar, hermanos, si somos carnales o qué, hermano. Me he conducido con temor en este lugar, hermano. Cada vez que pasa el tiempo, hermanos, le cojo más miedo al púlpito. Y para que se entienda, hermanos, cada vez que pasa el tiempo, lo que hallo en el púlpito, hermanos, es una gran responsabilidad. No me he promovido. Detesto la promoción del hombre. Hermanos, y no voy a estar peleando, hermanos, con gente que no se quiere alinear a lo que dice aquí en la iglesia. El que no le guste el tema del diezmo, de las primicias, hermanos, hay iglesias que no lo tienen. La presbiteriana que está enfrente de el Caribe Plaza, ellos no cobran y hasta se burlan. Pues lo hacemos y lo voy a seguir haciendo. Veo todo peso bíblico antes, durante y después de la ley. Entonces, hermano, ¿usted qué va a hacer en una casa? ¿Usted qué hace en su casa? Harrison, ¿tú qué haces en tu casa? Si lo que le vas a criticar la comida a tu mamá. Peor, que se la dejes el domingo a las 10 de la mañana. Yo no escuché nada. Y si no comes, ¿qué comes? Usted sabe de lo que estoy hablando. Hermano, esto funciona como una casa. Esto funciona, obviamente, en el plano espiritual. Esto funciona como una casa. Hay gente que deja el servicio tirado. ¿Qué comiste el domingo? Comiste una buena palabra. Hermano, vea, esto se lo hace a Dios. Yo creo que debemos cambiar con esto que estoy diciendo, el cassette con Dios. Realmente le estás dejando, hermano, a Dios la mesa servida. Y después quieres que Dios te libre en presencia de tus angustiadores. Hermano, yo voy a seguir adelante con la gente que está apoyando a la iglesia.
el criticón, hermanos, de verdad. Yo acepto sugerencias. Rafa me dijo dos cosas que sí tienes razón. Me dijo, por pensar en bienestar, pero eso está mal. Rafa me dijo, hermano, pasemos el ayuno para acá, porque el altar debe estar allá. Y no es porque no lo sepas, quizás pensando en que el que vive por allá, y tienes toda la razón. Eso es ser iglesia. Eso es ser iglesia. Me molesté por eso. Yo me molesté por eso. Hermanos, a veces sé que digo cosas duras, predicando. Pero también, hermano, por dentro siento una revolución en no quererla decir, y Dios que me está empujando a que las diga. Hay cosas que hacen falta en esta iglesia, y mucho, hermano. Pero en vez de por qué estar sacando versículos de contexto aquí y allá, ¿por qué no nos metemos el hombro a ver cómo es esto? A ver si me cuesta venir una hora antes, yo le abro la iglesia y le hago el aseo solo. Fácil, hermano, estar murmurando y criticando cuando no saben cómo funciona esto, hermano. No sabe todo el precio, el peso que hay en este ayuno. Siento un peso espiritual. 2 semanas con peso espiritual. Intercesión aquí está candente. Estamos orando, Grace, por tu sobrino, por la gente de la iglesia, por usted estamos orando, mientras usted está allá viendo televisión. Hermanos, ¿por qué a veces la gente no crece? No crece. Número 1, por negligencia de los padres. Porque quizá los padres ni siquiera ellos mismos tienen la experiencia con Dios. Porque quizás los padres no aman las viandas, sino la pura leche. Porque quizás desde la cabeza no se ministra amor por la palabra y por la presencia de Dios. Eso pudiera ser una razón por la cual no se crece. Número 2, porque los mismos creyentes no tienen apetito, no lo despiertan. Porque los mismos creyentes prefieren es la televisión e internet antes que abrir la santa palabra de Dios. ¿Por qué más, hermanos? ¿Por qué más no pueden crecer? Porque no asimilan la enseñanza espiritual, hermano. No la asimilan. Os di a beber leche y son incapaces. No la asimilan. No asimilan el tema del diezmo, hermano. Vea, hermano, la Biblia es una gran torta. La Biblia es una gran torta. El mensaje de la Biblia es uno. Hay unidad en la Biblia, hermanos. Y todavía el diezmo es de la ley. Hermano, discuta usted eso allá afuera y ya. Quédese con eso si usted quiere. Si no quiere diezmar, pues deje que otros los hagan por lo menos. Eran gente, hermanos, como lo habíamos dicho, los corintios, los de Corinto eran gente, ¿verdad?, que tenían peso espiritual y de repente, ¡puf! Hebreos capítulo, hermanos, 5. Ya casi termino, hermanos. Hebreos capítulo 5, versículo 11, hermanos. Hebreos capítulo 5 dice, acerca de esto, tenemos mucho que decir acerca de la apostasía, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, ¿a qué nivel Dios nos quiere llevar? ¿Al nivel de qué, hermano? De maestro. Pero hay gente que es pura leche, pura leche. Se enredan en el tema del rapto,
en el tema de las 70 semanas de Daniel. Porque están acostumbrados a la leche. Ya después que la ve una primera vez, ya se le va a hacer claro todo. Y todo aquel que participa de la leche es un inexperto. Qué tremendo, ¿verdad? Es un inexperto en la palabra de justicia porque es un bebecito, hermanos. Porque es niño. Porque no es capaz de asimilar una carne sólida. Pero el alimento sólido, escucha, es para los que han alcanzado madurez. Dígale al hermano, Dios quiere que seas maduro. Tremendo, ¿verdad? Allá nos quiere llevar Dios hasta la plenitud de la estatura de Jesús, maduro. Esta palabra es perfecto, es maduro. Dígale al hermano, madura. Este mensaje lo voy a repetir el domingo. Para los que por el uso de los sentidos espirituales, ¿no?, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, miren, hay gente que les pregunto aquí y no saben, pero no les voy a pasar pena. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. O sea, ¿qué cosas tiene que tener claro el cristiano? Todo lo relacionado acerca del arrepentimiento. ¿O no? Hermano, ¿qué es arrepentimiento? Hermano, ¿eso cómo se come? ¿Cómo me arrepiento? Usted debe saber eso. Esto lo he explicado mínimo aquí en la iglesia 2 veces. Y está en el manual de discipulado. Para que todavía usted ande preguntando eso. Que no lo pueda explicar en la calle. Contigo no es Adela. Y con el grupo de Mayra. Hablo con gente que ya, hermanos, ha estado avanzando. Contigo, Laura, así es. Mira que debe saber el cristiano. Todo lo que tenga que ver con el arrepentimiento. De obras muertas. De la fe en Dios. Hermano, ¿qué fe salvadora? Es la fe intelectual. ¿Cómo es posible que hay gente que no sepa eso, hermano? De la doctrina de bautismos. ¿Cuáles bautismos hay en la Biblia? Se los dejo de tarea. Por ahí hay otro, pero sí, son 2. 2. Este sería el tercero. De la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Eso lo debe saber cualquier cristiano. Cristianos que no saben cuándo es el rapto, si el rapto es lo mismo que la segunda venida de Jesús, si el rapto es pretribulación o postribulación. Eso ya usted lo debe tener claro, o lo va a tener claro. Amén. Entonces, ¿cuáles son las características de estos cristianos carnales? Devuélvase otra vez a 1 Corintios rápidamente, ya casi termino. Yo pienso que el apóstol Pablo dice aquí algunas, pero estas 3 características están en las obras de la carne en Gálatas 5. O sea que podemos decir, dice el versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos. ¿Sabe lo que es celos? Envidia. ¿No será que esa gente que se pone a hablar realmente en el fondo es envidiosa? Envidia por el éxito del otro. Envidia porque el que recién llegó ya va a dirigir, ya está. Esta palabra celo es envidia, resentimiento por el éxito del otro, búsqueda de poder. ¿A dónde habían caído los corintios, hermano? Todo el mundo peleándose unos con otros. Tú no debes predicar, tú sí, tú debes hacer aquello, tú no, buscando poder, ser, la Biblia dice que tengamos por los demás como superiores a nosotros, hermano. Contiendas, deseo por ser el primero. ¿No será que toda esa gente, hermano, que a veces sale de las iglesias
y que empiezan a cuestionar que la mujer predica, que la mujer no predica, que si diezmo, que si no. ¿No será que en el fondo quieren tener deseo de poder? De ser el primero en lugar de respaldar la palabra de verdad. Disensiones, una comunión aparte. Esto se llama división. Una comunión aparte, donde hay división, donde toda comunión se han ido. Hermanos, los evangelismos de los viernes van a quedar temporalmente suspendidos por traer la unidad, hermanos. Por ahora, hermanos, no se preocupe, más adelante se va a retomar. Hay que ajustar algunas cosas, hermanos. No creo que porque Mayra haya predicado el último evangelismo ya haya celos, porque las mujeres no pueden predicar. ¿Sabe quién es Débora en la Biblia? Una mujer que Dios levantó porque el rey no le creyó a la palabra de la profeta. Febe, aquí está, diaconisa. Algunos dicen que esta palabra diaconisa es semejante a pastor. Pero bueno, no voy a ahondar en eso porque tocaría investigar más. Priscila y Aquila, dice que cogieron a Apolo y le reorientaron en el evangelio. Apolo era un hombre poderoso en las escrituras. Algunos dicen que él es el autor de Hebreos. Y hay otras mujeres más. ¿Sabes quién fue la primera persona que predicó la resurrección de entre los muertos? Una mujer. Una mujer. Las hijas de Felipe eran profetisas. ¿Dónde profetizaban? En la cocina. En la iglesia es que las mujeres no deben hablar, aunque puede profetizar pelando un plátano. Pero si es profetiza es porque la iglesia la reconocía como profeta. En esta iglesia hay profetas, hay evangelistas y hay predicadoras. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Vamos a superar todo esto, hermano. No podemos estar peleando, es que mi denominación es la mejor que la de ustedes. Es que mi concilio es mejor que el de ustedes. Que peleen ellos, hermano. Usted apártese de esas personas. Lo que hacen eso es orgullo. No lo dicen, pero yo me congrego en tal iglesia y tú. Eso es orgullo, hermano. Eso es orgullo. ¿Cómo solucionamos el problema de la carnalidad, hermanos, en los cristianos? Santiago capítulo 1, hermanos. ¿Cuánto Dios les está hablando en esta noche, hermano? Santiago capítulo 1, hermano, a mí también. Tan sencillo, hermanos, como Santiago capítulo 1, verso 21. Por lo cual, hermanos, desechando toda inmundicia, así hay que alejarse de la carnalidad. Hay que desechar la inmundicia. Y abundancia de malicia, que tenemos que recibir con mansedumbre, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Recibamos con mansedumbre la palabra de Dios. Hay cosas duras en la palabra, duras. El mensaje del domingo hay que recibirlo con mansedumbre. Se los advierto. La palabra implantada, la cual recibida con mansedumbre, ¿qué puede hacer la palabra? Qué tremendo, salvar mi alma. Lo que hace, hermano, que recibamos con mansedumbre lo que aquí está escrito. Y no es que, hermano, la Biblia no está organizada en la manera en que se escribieron los libros. Simplemente está organizada de manera sistemática para que podamos entender las cosas. Porque si no, ¿cuál sería el primer libro de la Biblia que apareciera? Job. Imagínense hablando de Job. Entonces, ¿cómo Job engendró a Adán? Si ponemos a Génesis después. Simplemente está ordenado de manera sistemática para que entendamos. Job hace parte de los libros de sabiduría, de los libros sapienciales. Job, Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares. Están los libros históricos, profetas mayores, los menores.
Es para eso, hermanos. Entonces cree que porque están todas las cartas de Pablo allá, hermanos, las cartas de Pablo fueron escritas de acuerdo, o sea, con el tiempo. Por allá antesito de una de las cartas está Lucas. Aquí está organizado, pero la Biblia no se escribió así. De manera, hermanos, que la iglesia primitiva, cuando Mateo escribió el Evangelio y se encontró con Mateo 23, concluyeron, la iglesia del año 50, la primitiva, concluyeron que está en Hechos, concluyeron que el diezmo era aceptado por Jesús, pero también concluyeron que Jesús no acepta el diezmo si no hay justicia, misericordia y fe. Ese sí es el mensaje completo del diezmo. Y todavía la gente es de la ley. Hombre, vamos a orar en esta noche. Y hermanos, y no deje de orar. Síguenos apoyando en oración.